todo nunca deja de darnos sorpresas e historias muy interesantes, que resultan muchas veces complicadas de creer, pues la inmediatez del internet y redes sociales nos hace ampliar más nuestro punto de vista. Pero en ocasiones las historias paranormales llegan a niveles complejos de explicar, aún para los más escépticos, pues la documentación y los testigos están muy bien estructurados, que resulta difícil desmentir. Y en esta ocasión les voy a contar uno de estos casos, pues toda la información fue verificada e investigada por muchos expertos. Les contaré sobre el inexplicable caso de Cthulhu. Sin todavía tener una explicación racional y comprobable de los sucesos sobre una pareja que sufrió los fenómenos paranormales más inquietantes, desde piedras que caen en el techo dentro de la casa, también huesos humanos, fenómenos luminosos, rasguños en la espalda y objetos manipulados por fuerzas extrañas y toda clase de actividad inquietante. Esto es uno de los eventos paranormales mejor documentados de la historia. Nos ubicamos en el Valle de Elqui, zona mágica de Chile, pues era el año de 1976 en una pequeña localidad llamada Cthulhu, que no era de un muy buen atractivo turístico, ya que en ese entonces no contaba con energía eléctrica y un sistema de agua potable. Pero por lo que era conocida esa zona montañosa sin duda, fue por muchos avistamientos de ovnis y luces que los pobladores veían a diario, pues incluso el más famoso fue una explosión en el cielo o un impacto de algún objeto no identificado en el cerro, que sería la equivalencia de Roswell, pero versión chilena. Y dentro de esta zona se encontraba esta peculiar casa, donde llegó a vivir una pareja joven conocida como Los Torres, pero su estancia ahí fue todo un infierno, pues la información recopilada es en base a los testigos, vecinos, entrevistas algo recientes y periódicos de ese entonces. Comentan los vecinos más cercanos, Aide Carvajal, que fue una tarde común cuando Nicasio Torres, un joven ingeniero agrónomo, llegó corriendo muy asustado a la casa de ella para pedir ayuda, pues afirmaba que una lluvia de piedras caía sin ninguna explicación en su techo. Pero era obvio que lo más lógico era pensar que algún bromista lo hacía, hasta que fue tanta la persistencia de Nicasio de pedir ayuda, que en la tercera ocasión el esposo de la vecina, Álvaro Orrego, acudió con su tío Gabriel Orrego para asegurarse que todo estaba muy bien. En ese instante no ocurrió nada fuera de lo normal, pero bastó hasta momentos antes que se retiraron, cuando empezaron los sucesos. Fueron testigos de pequeñas piedras lanzadas en el interior de la casa, pues investigaron el lugar y no encontraron a nadie. Y fueron testigos de lo más imposible, pues un peluche que funcionaba para tener las agujas clavadas era manipulado por una fuerza extraña para donde se encontraba su hija y dirigirse hacia el patio. Momentos después empezaron a escuchar ruidos y golpes dentro de la casa. En ese punto ya se habían percatado de que no andaban bien las cosas, pero intentaban dar una explicación racional a lo sucedido y no dejar sola a la pareja hasta hallar una respuesta. Pero en ese tiempo las cosas no mejoraban para nada, pues ambos coinciden en la misma historia y eventos años después de lo sucedido. Recuerdan que en una ocasión las puertas de la casa se cerraron sin explicación con ellos dentro, mientras Nicasio estaba fuera en una especie de trance, siguiendo una especie de bulto que al parecer Nicasio solamente era capaz de ver. Al menos, eso fue lo que contó. Nicasio siempre les informaba que era muy común escuchar ruidos, voces, sentir presencias, y para ese punto, hasta su hija pequeña le presentaba rasguños en la espalda. También una de las cosas más inquietantes era un mapa que encontró escrito en una veladora, donde sin dudarlo él lo copió, pero hasta ahora no se sabe su significado. Pero aquí no para la cosa, y que cuando Nicasio se encontraba en su trabajo, afirman sus vecinos y personas cercanas al lugar que un personaje muy extraño vestido con un traje, de mediana estatura y piel pálida, siempre iba a preguntar por él, pero al no encontrarse, esa persona dejaba el recado que lo esperaría en uno de los cerros de Cthulhu, a unos metros de su casa. Y lo que más llamaba la atención es que afirman que esta persona desconocida tenía los ojos rojos. Y en otra aparición que tuvo lugar este hombre misterioso, es que un testigo taxista afirmó que mientras iba por esos lugares, se topó con una persona que caminaba en sentido contrario de la carretera, pero lo más sorprendente es que él levitaba para desplazarse. La noticia de esta casa embrujada corrió como pólvora en las pequeñas localidades,
hasta llegar en los periódicos muy influyentes de ese entonces, pues la noticia ya se empezaba a conocer a nivel nacional. Esto trajo implicaciones, ya que los grupos de expertos paranormales iban a esa casa para investigar y hacer sesiones espiritistas, con la intención de calmar a lo que fuera que estuviese viviendo ahí. Pues los parapsicólogos afirmaban que sentían una presencia pesada en la casa. Intentaron poner imágenes religiosas, pero nada funcionaba, y parecía que solamente hacían molestar esa entidad paranormal, ya que el efecto poltergeist era más agresivo. En cuando se realizaban las sesiones espiritistas, los testigos afirman que huesos, veladoras e increíblemente herraduras caían desde el techo hacia dentro de la casa. Unos no se atrevían a agarrar aquellos objetos, por obvias razones, pero otros no dudaban en llevarse alguno para estudiarlo y obtener respuestas. Pero estos últimos que se llevaban estas piezas imposibles se daban con la sorpresa que por alguna razón desaparecían. Llegando a este punto, hasta los académicos de la Universidad de Chile fueron a conocer este inverosímil caso. Tenían que comprobar y poner a prueba sus conocimientos para poder dar una respuesta definitiva a estos sucesos. Pues lo que era motivo de estudio para ellos era ese efecto lumínico que la casa tenía alrededor, pues muchos testigos afirman que se podía ver desde lejos esos destellos espontáneos. Hay que recordar una cosa, que en ese tiempo no llegaba el servicio de luz eléctrica en Kutum. Se cuenta que en la última sesión espiritista estaban reunidas muchas personas, pero fue interrumpida de manera violenta por los militares, porque en ese tiempo existían muchas sospechas ante las congregaciones de gente por parte de las autoridades. Una infinidad de casos y gente fue testigo de todo esto, pues los antecedentes de este lugar son muy violentos, lo que originó que esta pareja no aguantara más y se retiró del lugar, cosa que les fue muy bien, ya que esta entidad paranormal no los persiguió, pues cuentan los testigos que Nicasio parecía gozar de muy buena salud mental. Siempre es bueno preguntarse qué pasó antes en este lugar, y cómo es que de la nada empezaron a suceder estas cosas, pues los historiadores y conocedores del tema afirman que en este lugar se desarrollaron batallas durante la anarquía chilena, llamada el combate de Cutún, lo que en estas tierras dejó muchos muertos. Igualmente los pobladores decían que por los años 20 o 30 una gran peste atacó esta pequeña población, causando una baja importante, sumándole también muertes por los casos de lepra en esos tiempos, pues no había atención médica, por lo que se deshacían de los cuerpos tirándolos en diversas zonas. Esto puede ser un indicio de toda esta energía y las luces espontáneas que por alguna razón se manifestaron en presencia de Nicasio Torres, pues las conclusiones de los estudiosos y parapsicólogos que fueron testigos de lo ocurrido dicen que se trata de un caso de desenergización, que a palabra de ellos ocurre bajo circunstancias muy especiales, bajo fuertes condiciones de estrés, que es lo que daría origen a los movimientos de estos objetos y destellos inexplicables. Otra conclusión más increíble sobre los objetos que se mueven es que se habla de la psicoquinesis espontánea recurrente, que Nicasio Torres posiblemente haya sufrido con una enfermedad mental relacionada al trastorno de personalidad. Pero aún así se les hace muy difícil desmentir o encontrar respuestas claras a todas estas situaciones que vivieron y que se cuentan, porque los testigos son muchísimos y las versiones coinciden perfectamente, pues hasta los académicos no tenían una respuesta ante estos fenómenos. Si bien hay que tener en cuenta una cosa, que la tecnología de ese entonces era muy limitada para medir y estudiar todas estas manifestaciones, y ya ha pasado bastante tiempo, junto con la modificación de los terrenos, es casi imposible saber qué fue lo que en verdad pasó en esa casa. Obviamente esta historia tiene a sus opositores, que lo tachan como un gran fraude, dadas las magnitudes de estos eventos, pero todavía no existe una manera de desmentirlo, si ese es el caso. Actualmente todavía están vigentes estos relatos, pues en todos estos años que pasaron, que son 42 contando este año 2018 que se sube este video, no existe una respuesta clara de todo lo sucedido. Y supongo que en esa zona siguen estos acontecimientos sin explicación, pues la única manera de saberlo es visitar el lugar y preguntarle directamente a los pobladores sus experiencias paranormales. Espero me regalen su fantasmagórico like y compartan este video para dar a conocer esta increíble historia,
por si tienen algún conocido que vive en esa región y pueda ampliarles más el tema. Y espero que se suscriban, pues les recuerdo que cada lunes de mierda siempre tendré algo para contarles y hacer más relajado su inicio de semana. Hasta la próxima.